Sí, Silvia, te escucho. Se me fue nomás, profe. Ah, ya, perdón. Ok, bueno, ahora sí. Empiezo porque realmente tuve una dificultad con el tema de mi grabación. Ok, empezamos con lo que es las leyes. Empezamos con lo que es la parte de la ley de la educación indígena que vamos a estar viendo, porque se acuerdan que nosotros ya habíamos analizado varias leyes y todo eso formaba parte o sigue formando parte de lo que es el eje temático actual, el del 2024. Antes de pasar a leer ya la ley de la educación indígena, me gustaría también decirles que el banco de datos tiene una duración de 3 años. Y algunos me dicen, pero nosotros habíamos rendido o tuvimos el examen en diciembre, no sé qué, del 2021. Y recién en diciembre del 2024, entonces va a vencer mi banco de datos, me consultan. Y bueno, y tendría que ser así. Pero, ¿qué pasa? Que los llamados a concursos no ocurren cada un mes, ni cada 3 meses, ni cada 6 meses, ni cada un año. Este llamado a concurso pasó después de 3 años del último llamado para nivel 1. Entonces, lo que siempre les recomiendo a los colegas que están como para concursar o que quieren concursar, que quieren acceder a nuevos cargos, es que por favor se inscriban. Una vez que hay llamado a concurso, se inscriban y vayan y rindan, porque no sabemos cuándo se va a volver a llamar otra vez. Los que me dicen que en diciembre recién va a vencer su banco de datos y van a seguir permaneciendo, eso no es así tampoco, porque ahora hay un llamado a concurso y los que estaban en banco de datos, eso ya fenece, eso ya se deja sin efecto, entonces sí o sí ya van a estar fuera del banco de datos una vez que termine este concurso. Bien, eso también una aclaración. Y este sí, en el que ahora ustedes se van o se están postulando, también va a tener una duración de 3 años y va a estar terminando, o sea, va a fenecer en el año 2027. O sea, son 3 años de vigencia. Bueno, eso entre paréntesis, como siempre digo. Ley 3231, eh, que es la ley de educación indígena. Y la ley, voy a mirar, la ley 4251. Bueno, vamos a empezar con la ley 4251, que es la ley de lenguas. La ley de lenguas. Bueno, esta ley eh, este es tema de examen. Esta ley es la que rige y es lo que eh, em- está dentro de lo que vendría a ser, bueno, de hecho se desprende de lo que es la Constitución Nacional, que es nuestra ley magna, em, porque nosotros tenemos una característica particular, que es la de que tenemos dos lenguas oficiales. Tenemos el castellano y el guaraní como lenguas oficiales. Entonces, por esa misma razón tenemos una ley que habla de la ley de lenguas. El objeto tiene por objeto establecer las modalidades de utilización de las lenguas oficiales de la República, disponer las medidas adecuadas para promover y garantizar el uso de las lenguas indígenas del Paraguay, porque también, además de las lenguas oficiales, tenemos otras lenguas indígenas que hasta el momento siguen vigentes, y a tal efecto crea la estructura organizativa necesaria para el desarrollo de la política lingüística nacional. Después tenemos de la pluriculturalidad. El Estado paraguayo deberá salvaguardar su carácter
pluricultural y bilingüe. No tenemos, o el territorio paraguayo, los ciudadanos dentro del territorio paraguayo tienen una diversidad de culturas. Entonces, por eso decimos que hay una pluriculturalidad y hay un bilingüismo también. Y para velar por esas características, para velar por la promoción y el desarrollo de las dos lenguas oficiales y la preservación de las lenguas y culturas indígenas, entonces el Estado eh, crea esta ley para velar por el respeto de las otras lenguas utilizadas por las diversas comunidades culturales en el país. Las lenguas oficiales. Las lenguas oficiales en su artículo tercero tendrán vigencia y uso en los tres poderes del Estado y en todas las instituciones públicas. El idioma guaraní deberá ser objeto de especial atención por parte del Estado como signo de la identidad cultural de la nación, instrumento de cohesión social y medio de comunicación de la mayoría de la población paraguaya. El artículo cuarto, el guaraní en las organizaciones supranacionales. El Estado promoverá el reconocimiento del guaraní como lengua oficial de las organizaciones supranacionales. Artículo quinto, de la promoción de las lenguas originarias. También promoverá la preservación y el uso de las lenguas originarias de América, tanto en el país como en las organizaciones internacionales en las que participe. La enseñanza también en lenguas extranjeras. El Estado promoverá esto, especialmente de aquellas que son oficiales en los estados coasociados en organizaciones supranacionales. En nuestro caso, el portugués. De la no discriminación por razones lingüísticas, del valor jurídico de las expresiones. Vamos a ir bajando un poquito más. Derechos lingüísticos colectivos nacionales, la ley número 4251. La responsabilidad del Estado hacia los pueblos indígenas, las minorías culturales no indígenas. Y aquí tenemos en el capítulo 3 del uso de las lenguas oficiales en el ámbito público, de las leyes y demás disposiciones normativas. Las leyes de la República del Paraguay serán promulgadas en idioma castellano, pero las instituciones del Estado deberán contar con textos en las dos lenguas oficiales, una vez establecidos el alfabeto y la gramática oficial aplicable. En el artículo 15 habla del uso en el ámbito judicial. Ambas lenguas oficiales serán aceptadas indistintamente en la administración de la justicia. Para el efecto, la misma deberán tener operadores y auxiliares de justicia con competencia comunicativa oral y escrita en ambas lenguas oficiales. De las comunicaciones, los avisos, formularios e impresos oficiales estarán redactados en los dos idiomas oficiales. Artículo 17. Habla del conocimiento de las dos lenguas oficiales para ocupar cargos públicos. Para el acceso a los cargos en los organismos públicos nacionales, departamentales y municipales como funcionarios, a igual idoneidad profesional tendrán preferencia las personas con mayor competencia lingüística y comunicativa en las dos lenguas oficiales. Los funcionarios ya nombrados, que en razón de su cargo deban tener trato directo con las personas, dispondrán de 5 años para adquirir la competencia comunicativa oral en las dos lenguas oficiales. De los documentos de identidad, inscripción de títulos en los registros públicos, del respeto a la toponimia, artículo 21. Se conservarán en guaraní y en otras lenguas indígenas los nombres de poblaciones, ríos, cerros y otros accidentes geográficos.
A solicitud de las comunidades afectadas, se recuperarán también los topónimos tradicionales que perduren en la memoria colectiva. Dichos topónimos serán escritos con el alfabeto propio de la lengua correspondiente. Vamos a ir bajando. Títulos académicos serán impresos en ambas lenguas oficiales. Y aquí tenemos en el capítulo 4 de los idiomas en la educación. En el artículo 26 habla de la alfabetización en lengua materna. El niño y la niña que habiten el territorio nacional tienen derecho a recibir educación inicial en su lengua materna, siempre que la misma sea una de las dos lenguas oficiales del Estado, o en castellano o en guaraní. Y el niño debe ser alfabetizado en su lengua materna. Los pueblos indígenas, ¿qué pasará con ellos? Utilizarán en la etapa inicial de la educación escolarizada sus respectivas lenguas. Los pueblos indígenas. Las demás comunidades culturales optarán por una de las lenguas oficiales. Entonces, la alfabetización se realiza en la lengua materna del niño. ¿Cómo sabemos cuál es la lengua materna con la que ingresa el niño a la escuela? A través del test de competencias lingüísticas que se aplica en los primeros años en educación inicial o en educación escolar básica. ¿Y qué pasa con los niños de los pueblos indígenas? Ellos serán escolarizados en su respectiva lengua los primeros años o en la etapa inicial. Luego ya irá incorporando las otras lenguas oficiales también. Artículo 27 de la participación de la comunidad educativa. El MEC dará participación a la comunidad educativa en la toma de decisiones acerca de la elección de la lengua de alfabetización inicial. En el artículo 28 habla de las lenguas, de la enseñanza de las lenguas oficiales. Las lenguas oficiales serán enseñadas en las instituciones públicas y privadas que integran el sistema educativo nacional, aplicando métodos que garantizan la máxima eficacia comunicacional. Artículo 29. Lenguas oficiales como instrumentos didácticos. Las lenguas oficiales serán utilizadas como medio en la enseñanza en todos los niveles del sistema educativo, de conformidad con la competencia requerida para cada nivel. Es decir, existen las lenguas de enseñanza y las lenguas enseñadas. ¿Cuáles son las lenguas de enseñanza? Son las que se utilizan para la enseñanza. Por ejemplo, si yo voy a dar una clase de historia y esa clase de historia estoy dando en castellano, entonces mi lengua de enseñanza es el castellano. En el caso de que yo esté enseñando el área de comunicación castellano o de lengua castellana y literatura, en ese caso lo que estoy haciendo es enseñando la lengua, sería lengua enseñada. O si estoy dando la disciplina guaraní, estoy desarrollando contenidos en la disciplina guaraní, lengua guaraní, entonces en ese caso sería lengua enseñada. Y cuando utilizo la lengua para enseñar, es lengua de enseñanza. Entonces, esa es la diferencia. Y eso también van a encontrar en los programas de estudios. ¿Qué pasa? En el artículo 30 habla de la formación del profesorado. Los centros de formación docente deberán preparar educadores bilingües en guaraní y castellano. Según las circunstancias en su ejercicio docente, los profesores emplearán las dos lenguas oficiales como medio didáctico. Dentro del territorio una lengua indígena deberán ser formados también en esa lengua, la cual se empleará adicionalmente como medio didáctico. Después ya habla
política lingüística, la Secretaría de las Políticas Lingüísticas, los funcionarios, planificación lingüística, de la Academia de la Lengua Guaraní. Después tenemos también las competencias de la academia, de las funciones específicas y todo lo que es la parte de lo que se refiere a la ley o al uso de las lenguas del Paraguay. La ley 4251, que es del año 2010. Bueno, esta ley vamos a dar como si fuese que ya leímos. Ustedes le pueden volver a dar una leída. Ahora vamos a mirar el siguiente material. Van a esperar un ratito. El siguiente material es, voy a abrir primero. Bueno, aquí está. Ahora sí, vamos a ver la ley. Es una ley también que es tema de examen generalmente. Y hablamos de la ley 1680, que es el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Bueno, vamos a ir mirando. Dice, este código establece y regula los derechos y garantías y deberes del niño y del adolescente, conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, los instrumentos internacionales sobre la protección de los derechos humanos aprobados y los ratificados por el Paraguay y las leyes. En el artículo segundo habla de la presunción de la niñez, adolescencia o adultez. En caso de duda sobre la edad de una persona, se presumirá cuanto sigue. Entre niño y adolescente, la condición de niño, prevalece la condición de niño. Entre adolescente y adulto, la condición de adolescente. Se entenderá por adulto la persona que haya cumplido 18 años y hasta alcanzar la mayoría de edad. Ese es el adulto. A ver, el principio del interés superior. Esto es súper importante porque después todo lo que es, inclusive el currículum nacional, se basa en torno a esto. Toda medida que se adopte respecto al niño o adolescente estará fundada en su interés superior. Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral del niño o adolescente, así como el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos y garantías. Para determinar el interés superior o prevaleciente, se respetarán sus vínculos familiares, su educación y su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. Se atenderá además la opinión del mismo, el equilibrio entre sus derechos y deberes, así como su condición de persona en desarrollo. Interés superior del niño y del adolescente. De la responsabilidad subsidiaria. Los padres biológicos y adoptivos o quienes tengan niños o adolescentes bajo su guarda o custodia y las demás personas mencionadas en el artículo 258 del Código Civil tienen la obligación de garantizar al niño o adolescente su desarrollo armónico e integral y a protegerlo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, la explotación. Cuando esta obligación no fuere cumplida, el Estado estará obligado a cumplirla subsidiariamente. De la obligación de denunciar, esto exclusivamente para los docentes también. Toda persona que tenga conocimiento de una violación a los derechos y garantías del niño o adolescente debe comunicarla inmediatamente a la
hay Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, que es CODENI, o en su defecto al Ministerio Público o al Defensor Público. El deber de denunciar incumbe en especial a las personas que en su calidad de trabajadores de la salud, educadores, docentes o de profesionales de otra especialidad desempeñen tareas de guarda, educación o atención de niños o adolescentes. Promoción y difusión de los derechos del niño, del ejercicio de los derechos, del derecho a la familia, de la protección de las personas por nacer, de la responsabilidad del Estado, obligación de la atención médica, prohibición de retener al recién nacido, derecho a la salud, derecho a la salud sexual, programas de salud pública, derecho a la identidad, de la obligatoriedad del registro de nacimiento, proveerá gratuitamente a la madre la primera copia del derecho a la educación, del sistema educativo, de las necesidades educativas especiales. Vamos a ir bajando un poquito más. Eso ustedes si le quieren dar otra vez una lectura, por supuesto que sí, pueden hacerlo sin ningún problema. Del secreto de las actuaciones. Aquí está. Aquí tenemos las autoridades y funcionarios que intervengan en la investigación y decisión de asuntos judiciales o administrativos relativos al niño o adolescente están obligados a guardar secretos sobre los casos en que intervengan y conozcan, los que se considerarán siempre como rigurosamente confidenciales y reservados. La violación de esta norma será sancionada conforme a la legislación penal. De las excepciones del secreto, el niño o adolescente, sus padres, tutores, representantes legales, los defensores, así como las instituciones debidamente acreditadas, que realicen investigaciones con fines científicos y quienes demuestren tener interés legítimo tendrán acceso a las actuaciones y expedientes relativos al niño. De la prohibición de la publicación, queda prohibido publicar por la prensa escrita, radial, televisiva o por cualquier otro medio de comunicación los nombres, las fotografías o los datos que posibiliten identificar al niño o adolescente, víctima o supuesto autor de hechos punibles. Los que infrinjan esta prohibición serán sancionados según las previsiones de la ley penal. Eso, por ejemplo, casi siempre es tema de examen también. Bueno, esto, medidas de protección, el abrigo, instituciones de protección y promoción, Secretaría Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, que ahora ya es ministerio, tiene ya el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. Esto tenemos en el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Protección a los adolescentes trabajadores. Bueno, este voy a volver a buscar si para mí que ya no tengo nada que sea así demasiado, pero ustedes pueden volver a leer este material para poder tener una información acabada acerca de eso. Después tenemos una ley, acá está, la ley 6083 del año 2018 que modifica algunos artículos eh, de esta ley del Código de la Niñez y de la Adolescencia. Eso es lo que voy a compartir con ustedes ahora, porque así como las leyes pues se van también modificando y se van adecuando a la realidad. Entonces, eso es lo que pasa también con esta ley, el Código de la Niñez.
tenemos una ley que es la ley 6083, que modifica la ley 1680, Código de la Niñez y de la Adolescencia. ¿Cuáles son los artículos que se modifican? Modifícanse los artículos 29, 41, 92, 93, 94, 95, 96, 158, 159, 165, 167 y 175. Son los artículos que se están modificando con esta ley. Tenemos artículo 29 de la prohibición de difusión, entrevista y publicación. Queda prohibido publicar por la prensa escrita, radial, televisiva o por cualquier otro medio de comunicación, formato de transmisión digital de informaciones, sistemas de mensajerías y redes sociales, los nombres, las imágenes y audios o cualquier otro dato que posibilite identificar al niño o adolescente, víctima o supuesto autor de hechos punibles o que hayan presenciado accidentes o eventos catastróficos, resulte víctima de violación de algún derecho o garantía. Asimismo, queda prohibida la realización de entrevistas al niño o adolescente que se encuentre en las situaciones referidas en el párrafo anterior. Exceptúase de la prohibición de publicación en los casos de niños, niñas y adolescentes extraviados o víctimas de secuestro, con autorización de sus padres o en su defecto mediante autorización judicial. Eso creo que manejamos muy bien, que está prohibido la publicación de fotos, o sea, todo lo que sea imágenes, videos, de niños y adolescentes que estén en esa situación ya citada aquí, excepto cuando hay una autorización judicial o una autorización expresa de los padres. Los que infrinjan esta prohibición serán sancionados conforme al artículo 147, revelación de un secreto de carácter privado. Artículo 41, funciones de la Secretaría. Artículo 92, de la convivencia familiar y del relacionamiento. El niño o adolescente tiene el derecho a la convivencia con sus padres a menos que ella sea lesiva a su interés o conveniencia, lo cual será determinado por el juzgado conforme a derecho. El niño o adolescente tiene el derecho a mantenerse vinculado con los demás miembros de su familia con los que no convive. También artículo 93 de la controversia entre el padre y la madre. En caso de separación de los padres y de existir controversia, el juzgado deberá oír la opinión del niño o adolescente y resolverá teniendo en cuenta su edad, su madurez y el interés superior del mismo. En el caso del niño menor de 5 años, este debe quedar preferentemente a cargo de la madre. De la restitución nacional también, del incumplimiento del régimen de relacionamiento, la composición de la justicia de la niñez y la adolescencia, equipo asesor en la justicia, carácter de procesamiento, medidas cautelares de protección, y esos son los artículos modificados en esta ley 6083 del año 2018. Sería importante también volver a mirar. Bueno, vamos a mirar. Bien, ahora sí vamos a continuar con la ley que habla de la ley 3231 del 2007. Ahí vamos a mirar. Que habla de la educación escolar indígena, para ver cuál es el tratamiento que se le va a dar a la educación escolar indígena. Voy a ir bajando un poquito.
Bueno, en el artículo sexto, en esta ley, habla de que el sistema de educación escolar indígena en cuanto a la enseñanza nacional, departamental y local, con la colaboración del órgano indigenista oficial, sería el INDI, desarrollará una educación inicial, escolar básica y media, currículum y programas, también metodologías específicas del proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación escolar indígena y centros para la formación, especialización y capacitación de docentes indígenas que funcionen especialmente en zonas geográficas y culturales indígenas. Capítulo 3 de la educación escolar. ¿Cómo va a ser la educación escolar en las escuelas indígenas? Dice que tendrán, en el artículo séptimo, habla de que tendrán un currículum elaborado de acuerdo con las especificidades étnicas y culturales de cada pueblo. Esto fue tema de examen para nivel 4, así es que tengan mucha atención con esto. De cada pueblo que les asegure programas de estudio. ¿Cómo tienen que ser elaborados los programas de estudios según esta ley? Uno, o en el inciso A, habla de que respondan a sus necesidades particulares, abarquen su historia, sus conocimientos y técnicas y sus sistemas de valores sociales, económicos y culturales. En el inciso B, preparados en la propia comunidad con la participación de maestros, padres de familia, líderes religiosos y políticos con el apoyo de especialistas indígenas y no indígenas para encauzar la enseñanza en términos de la sabiduría tradicional. También que respondan a la conservación y racionalización de los recursos naturales y que faciliten un mayor conocimiento sobre la cultura y la situación de todos los pueblos indígenas que habitan en el país. Los programas de estudios entonces deben tener estas 4 características o deben basarse en estos 4 criterios que aquí están. ¿Cómo deben ser las metodologías propias de cada uno de los pueblos indígenas para presentar tanto los contenidos indígenas como los no indígenas? Con relatos de la historia de los pueblos indígenas realizados por líderes religiosos, ancianos y otros conocedores de la misma. También con periodos de enseñanzas fuertes y cortos de manera gradual, desde la vivencia del niño en su comunidad para luego ampliar el conocimiento con lo que le rodea y que tengan en cuenta la participación de los alumnos en los rituales religiosos indígenas y otras costumbres. ¿Cómo deben ser los materiales didácticos? Preparados en el marco de la comunidad indígena, respectiva con la participación de los maestros, padres de familia, líderes políticos y religiosos, con el apoyo de especialistas indígenas y no indígenas, y elaborados en las comunidades indígenas y que reúnan las condiciones básicas requeridas y reconocidas por el Ministerio de Educación y Ciencias. Es decir, que los pueblos indígenas, la educación escolar indígena, ya que estos pueblos tienen su propia cultura, ese rico acervo cultural que podemos llamarle, entonces eso no se puede, para que eso no pueda llegar a perderse, además de los contenidos no indígenas, también deben desarrollarse los contenidos que forman parte de su cultura, de, de la religión, de sus costumbres. Entonces, por esa razón, los programas de estudios deben deben estar específicamente elaborados con las características de estos pueblos, la metodología a ser utilizada también, porque hay que tener en cuenta que ellos transmiten su cultura de generación en generación a través de la oralidad, de los relatos en forma oral. Entonces, todo esto para no perderse y para seguir teniendo esto, entonces se debe hacer de esta manera. En cuanto al currículum, en cuanto a los materiales didácticos y en cuanto a la metodología también a ser utilizada.
y esto fue tema de examen, les comento. De la formación docente, también habla de que se crearán centros de formación, especialización y capacitación de docentes indígenas, em, especialmente en zonas geográficas específicas y culturales indígenas. Se realizarán cursos, reuniones y encuentros de capacitación de maestros indígenas para evaluar los trabajos escolares y compartir experiencias. La estructura de la Dirección General de Educación Indígena cuenta con la siguiente estructura: Consejo Nacional de Educación Indígena, y después están las áreas de educación escolar indígena. Consejo Nacional de Educación Indígena estructura representantes del MEC, representantes del CONEC, representantes del órgano indigenista, representantes de las gobernaciones, organizaciones no gubernamentales y representantes de los consejos de áreas de educación escolar indígena. Las áreas de educación escolar indígena. Les comento que esto también fue tema de examen en algún momento. Instancia de participación de los diferentes pueblos indígenas acerca de los procesos escolares en sus respectivas zonas geográficas. La estructura, las asambleas indígenas. Las asambleas indígenas compuestas por miembros de las comunidades indígenas, líderes políticos, religiosos, padres, maestros y otros miembros de la comunidad. ¿Qué funciones tienen estas asambleas indígenas? Formular principios políticos locales, regionales y nacionales, asegurar el desarrollo de los procesos escolares y estudiar los nombramientos de maestros indígenas propuestos por las comunidades. Imagínense que las asambleas indígenas tienen esa función tan importante. Son tres funciones. Primero, formular principios políticos locales, regionales y nacionales. Segundo, asegurar el desarrollo de los procesos escolares. Y tercero, estudiar los nombramientos de maestros indígenas propuestos por las comunidades. Consejo de Área de Educación Indígena, compuesto por representantes de las asambleas y organizaciones indígenas de la zona y por las entidades gubernamentales y no gubernamentales que trabajan directamente en la educación escolar indígena. ¿Cuáles son sus funciones? Facilitar la convocatoria de las asambleas indígenas, garantizar la representación indígena como mínimo la paridad en esta instancia del Consejo de Área, ejecutar políticas regionales y locales, definir programas de formación y capacitación para docentes indígenas, habilitar a los docentes indígenas nombrados por las comunidades y posibilitar la producción de materiales didácticos tanto en su propia lengua como en las otras lenguas oficiales. Ver, de los recursos financieros y demás. Bueno, esta parte de la educación escolar indígena es muy importante saber porque siempre, todas las veces que se llama a concurso para integrar banco de datos o se llama a concurso prueba escrita, siempre tenemos estos temas de educación escolar indígena, de educación inclusiva, temas que son de la ley de la ley del Código de la Niñez y de la Adolescencia, 1680, o de la ley también que modifica esta ley 1680, que es la 6083. Entonces, teniendo en cuenta eso, es muy importante leer e ir interpretando una o dos veces una lectura así total del material y después ya queda fijado allí en la memoria. Bueno, vamos a decir que este material ya leímos. No se preocupen, yo después voy a hacer otra vez un resumen de esto. Uso de las lenguas. Voy a compartir con ustedes otro material. Bueno, este es el último material que voy a compartir con ustedes. Es la resolución número 913
Aquí está. La resolución 913 por la cual se aprueba el Código de Ética del Ministerio de Educación y Ciencias. Ustedes saben que es nuevita también esta resolución, entonces suele salir por lo menos uno o dos puntos salen de estos materiales. Entonces es bueno darle una lectura para que podamos saber, conocer en qué consiste, qué tiene dentro. Yo no sé si ustedes también tienen la misma sensación que yo, pero una vez que nos ponemos a leer así, parece que muy rápido vamos a terminar de leer, ¿verdad? Y ya no nos preocupa tanto porque ya nos estamos ocupando. Bueno, aquí tenemos la parte resolutiva. El Ministerio de Educación y Ciencias resuelve, primero, aprobar el Código de Ética del Ministerio de Educación y Ciencias, elaborado en forma participativa por los funcionarios. Segundo, disponer la adopción inmediata del Código de Ética aprobado en el presente acto administrativo por todos los funcionarios permanentes, docentes y administrativos, personal contratado y comisionado del Ministerio de Educación y Ciencias. También la periodicidad de revisión del Código de Ética en 5 años o cuando por reformas en la organización lo disponga el Comité de Ética y Buen Gobierno. Código de Ética, elaborado en forma participativa, dice, y vamos a ir viendo así. Porque también tuvimos temas que ámbito de aplicación. Los valores y las directrices éticas descritas en este código serán asumidos y cumplidos de manera consciente por todos los servidores públicos del Ministerio de Educación y Ciencias en todos los espacios, en todos los espacios de la institución en que desempeñe funciones en carácter de servidor público y sin perjuicio de las normas consagradas en el ámbito jurídico. El Ministerio de Educación y Ciencias propiciará la creación de espacios para la reflexión personal y colectiva sobre la importancia y necesidad de aplicar principios y valores éticos en la práctica del servicio público en forma progresiva, la sensibilización y concienciación de los servidores para el mejoramiento continuo de la gestión institucional. Y aquí tenemos misión institucional y visión institucional. Y ustedes saben que esto fue tema de examen. Misión institucional y visión institucional. ¿Cuál es la misión? Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa, permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población. ¿Y cuál es la visión? Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente. Eh, Esto fue tema de examen y muchos parece que se perdieron allí, porque nos parece tan, algunas veces parece tan familiar para nosotros y de tan familiar que parece, al final nos confunde, ¿verdad? Es por eso que es necesario volver a leer. Principios éticos. em, ¿Cuáles son los principios éticos? Eso les recomiendo que lean. Los valores éticos también de la responsabilidad, el servicio, la participación, la honradez, la transparencia, el respeto, la imparcialidad, la eficiencia, la colaboración, el compromiso, la coherencia, la idoneidad y la integridad. Con la sociedad, con los servidores públicos, con los contratistas. Esta resolución número 913 que habla del código de ética, es necesario que hagan una lectura general para poder tener eh, una información acerca del, porque imagínense, uno o dos puntos son importantes. Muchas veces nos pueden salvar o nos pueden
llevar al fracaso, ¿verdad? Bueno, yo voy a prepararles para mañana un simulacro, pero estoy queriendo preparar un simulacro bastante larguito ya, sobre todo estos materiales que les leí. Por eso es importante que ustedes vuelvan a leer si tienen tiempo. Voy a darles la siguiente recomendación. Esta 1 hora que nosotros vamos a tener todos los días para leer, para analizar, va a ser como un espacio que ustedes sí o sí se van a fijar, que sí o sí van a entrar para poder estar eh, leyendo los materiales conmigo.